Mi nombre es Anita. Aquí tocando la guitarra es Elizabeth. Natalie. Sara. Cuán hermoso, cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Fue tu lo que me salvó, me rescató, su libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te hiciste rey por siempre con una corona de... Vamos a compartir, hermanos, en esta hermosa mañana. Abra su Biblia o prenda su Biblia en el libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Y le invito a que se ponga de pie mientras damos lectura a la palabra del Señor. Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Sígame usted con su vista y damos lectura a la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que en esta mañana, Señor, tu Santo Espíritu haga su obra y tú nos hables de una manera en la cual podemos saber sin duda que tú has hablado a nuestras vidas. Que podamos no solamente escuchar tu voz, sino obedecer a lo que tú nos estás mandando a hacer. Haz tú la obra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos.
El hombre ha desde un principio buscado las respuestas a muchas preguntas, pero entre ellas la pregunta de querer saber por qué hay tanto dolor y sufrimiento en este mundo. La gente sufre, la gente llora, la gente está pasando por gran necesidad en muchos lugares alrededor del mundo y está experimentando mucho quebranto. Y cuando nosotros queremos darnos cuenta o queremos como humanidad decir, yo quiero entender cuál es la razón. Y ha habido personas que cuando les testificamos, les hablamos de Cristo Jesús, ellos llegan a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el sufrir de muchos? Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios que se interesa tanto en mí, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y cuando no hay respuesta adecuada de personas, de gentes en liderazgo, de gente en la política, de gente en gobiernos, no hay satisfacción a esa pregunta. En esta ocasión, el Señor Jesús había ya hablado de diferentes maneras y en parábolas a la gente que seguía y especialmente a sus seguidores. Llegan y al pasar, dice el versículo 1, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Tiene usted que entender que la mentalidad judía en el momento y aún que es para muchas personas, es el querer saber por qué y a quién culpar. Si tenemos a alguien a quien culpar, entonces me siento yo más seguro. La mentalidad judía era de que si tú estás prosperando es bendición de parte de Dios. Si tú estás en una mala racha, si tú estás pasando por dificultad o enfermedad o una crisis, es debido a pecado en tu vida. Es debido a que tú no has sido fiel a Dios. Es debido a que hay algo que está estorbando tu vida espiritual. Pero el Señor Jesús se dirige a esa pregunta. Mientras que los discípulos dicen, Señor, ¿quién fue? ¿Él o fueron sus padres? Y entonces detrás de eso está una pregunta teológica. O sea, ¿a quién le echamos la culpa? Si él nació ciego, entonces los padres tienen culpabilidad aquí. Los niños, hay niños que nacen enfermos, unos adictos a las drogas, otros con problemas físicos, otros están pasando por muy, muy malos momentos de cáncer y cosas así. Nos tocó a nosotros vivir una experiencia donde tuvimos que ir a un lugar donde se da tratamiento para el cáncer y vimos a niños y niñas chiquititos así, todos sin pelo, todos ya sin ningún pelo en su cabeza y todos con su bolsita de la quimioterapia y le estaban cargando de donde quiera que iban. Y se nos partía el corazón de ver a los niños chiquititos pasando por algo de esa magnitud. Entonces la pregunta que estaba allí era, Señor, ¿fueron sus padres? Por esa razón nació ciego. O si ya era una persona adulta pasando por alguna crisis similar, entonces él tenía culpabilidad por su situación. Pero vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. Versículo 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La respuesta del Señor Jesús se dirige específicamente a la pregunta de inquisición de parte de los discípulos, de decir, Señor, queremos saber. Que le dice, ni sus padres ni él. Ahora, no está diciendo Jesús que ni sus padres ni él no tenían pecado.
No está diciendo que eran personas perfectas. Lo que sí está diciendo es de que su enfermedad de la ceguera era específicamente para que la gloria de Dios se manifestase en él, en este momento específico. Dios planea algunas citas divinas, hermanos, donde nosotros participamos de lo que Él ya tiene planeado. Como esta, de venir acá a Denver. Le compartí al hermano Steve y al hermano Pastor. Nunca quizás viéramos nosotros pensado haber venido hasta Denver. Nunca, la primera vez. Hemos escuchado, lo más cerquita que oímos mucho de Denver son los Denver Broncos. Ya. Nomás porque ganaron un campeonato. Allá en Texas hay muchos tornados, ¿sí? Y le dicen cuando el tornado apenas se está formando, en inglés usan la palabra touchdown, ¿verdad? Que pega a la tierra, hace algo firme. Y pues la gente tiene que protegerse. Allá en Texas no se usa mucho basement, como aquí o en otras partes hacia el norte. Entonces allá la gente busca un lugar donde protegerse, un closet, un lugar adentro donde no hay ventanas, y ahí es donde va y se protege. Entonces alguien dijo, dice, vete allá donde juegan los Cowboys, porque ahí no hay ningún peligro de touchdown. Ay, chico. Foul, el hermano ya está diciendo foul acerca de los Cowboys. O sea, hemos escuchado de Denver, hermanos. Mire, ¿sabe qué? Dios está trabajando y obrando aquí en Denver como lo está haciendo también en Austin. Y Él tiene planes para ustedes. Algo que Él ya ha preparado, y quizás estamos nosotros participando en la obra de Dios en este momento. Simplemente venimos a colaborar juntamente con Él, ¿verdad? No somos nada especial, específico. Simplemente decimos, Señor, úsanos donde tú nos quieres usar. Entonces Dios tenía ya planeado ese momento especial donde este ciego, por lo que iba a suceder en él, iba a traer gloria al nombre de Dios. Entonces Jesús dice, ni él ni sus padres, el pecado no fue por causa de ellos, sino que es algo más especial. Ahora, hay una comparación, versículo 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cierre sus ojos así, ahorita. Ahora, al cerrar yo mis ojos, tengo estas luces aquí, y yo puedo aún todavía ver la claridad de la luz. Pero si totalmente pongo mis manos sobre mis ojos, y usted también no puede ver nada absolutamente. Ok, ya puede abrir sus ojos. El estar ciego es algo difícil. Las personas que experimentan ceguera física batallan. Tienen que aprender a leer con sus dedos. Tienen que aprender a cómo caminar, ¿verdad? Sabiendo cómo dirigirse con aquella guía. Tienen que esperar que las personas a su alrededor tengan misericordia de ellos al ellos pasar, estar, entrar, salir. Corren peligro. Pero Jesús hace una comparación de una ceguera física a algo más grave todavía, y es una ceguera espiritual. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Una referencia que lo escuchamos en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. El Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y luego dice a sus seguidores, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros, ya sea aquí, ya sea en Austin, ya sea aquí en Denver, nosotros tenemos que resplandecer la luz del Señor para que la gente que está en ceguera espiritual
pueda ver la luz de Cristo. Puedan ver de que en Cristo hay satisfacción a la vida del ser humano. Nadie puede llenar tu vida como solamente Cristo Jesús. Y la gente necesita saber. Estamos pasando y experimentando un decline, ¿cómo se le dice? ¿Cuál es la palabra? Declive. En nuestras iglesias, donde iglesias están bautizando menos y menos personas. Las iglesias en lugar de ir creciendo, se están encogiendo, están haciéndose más chiquitas. Muchas de ellas comienzan a cerrar sus puertas. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues, hermano, pero es que no quieren escuchar o no quieren venir, no quieren participar. La gente que ya está adentro no quiere trabajar, no quiere testificar. Les gusta tanto estar en comunión, en compañerismo, en conocerse unos a otros, pero dice, es muy difícil a que salgan allá afuera, donde hay necesidad para que compartan su fe con otra persona. Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Tampoco quiere decir que mientras que el Señor Jesús se fue y regresó al Padre, no quiere decir que Él dejó de ser luz. Jesús sigue siendo la luz del mundo, amén. Él sigue siendo lo que nosotros necesitamos. Entonces la comparación de una ceguera física, que es grave, es difícil, pero más grave es una ceguera espiritual. Cuando alguien no conoce de Cristo, cuando alguien vive lejos del amor de Dios, del perdón de sus pecados, puedes tener casa y carros y cosas materiales y educación y títulos y todo eso, pero si no tienes a Cristo no tienes nada. Pero también puedes ser una persona humilde y sencilla, pero si tú tienes a Cristo lo tienes todo. Qué tan importante es de que nosotros no solamente queramos saber y por qué razón existe el mal y el pecado en este mundo y el sufrimiento, el dolor, sino que podamos compartir la respuesta que la gente está anhelando buscar o saber. ¿Y sabe qué? Dios podría usar sus ángeles, otros medios, visiones, apariciones, sueños, qué sé yo. Pero dice el apóstol Pablo, el Señor en estos momentos después, el Señor ha escogido usarlo a usted y a usted y a usted. Privilegio que aún ni los ángeles tienen, el poder compartir el mensaje del evangelio con una persona. ¿Por qué? Porque no lo han experimentado en sus vidas. Nosotros sí, hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús. Nos ha redimido. Somos una nueva criatura. Entonces, por lo tanto, tenemos algo muy especial. Entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Bien, hermanos, tenemos un Dios que es un Dios poderoso. Amén, ¿sí lo creen o no? Amén. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios que partió el mar rojo y levantó a Jesús de entre los muertos. El mismo Dios el cual tenemos el día de hoy. ¿Sí o no? Sí, amén. Ese mismo poder, dice en el libro de Efesios, es el que está y habita en nosotros. Pero es una tristeza, hermanos, ver a muchos creyentes que no viven como tal. Mire, de que el Señor Jesús haya escogido
usar lodo y su saliva para ponerlo en los ojos. No fue el lodo, no fue la saliva la que sanó al ciego, sino fue Jesús. La obediencia a la palabra de Jesús, en la cual él respondió aún creyendo. Entonces nosotros tenemos el mismo Dios. ¿Puede sanar el día de hoy? Sí. ¿Puede hacer milagros? Sí. De una manera en la cual nosotros quedamos con la boca abierta y maravillados, lo puede hacer. Pero hermanos, no ponga tanto énfasis en lo físico. ¿Sabe qué? Si usted tiene una enfermedad, el Señor lo puede sanar el mismo día de hoy. Pero ¿sabe? De cierto tiempo, usted quizás vuelva a enfermarse de otra cosa. ¿Verdad que sí? Y finalmente usted va a morir. Ay, hermano, qué mensaje tan deprimido, ¿verdad? ¿Cómo que me voy a morir? O sea, es la realidad. Y es triste, hermanos, que nosotros pasamos tanto tiempo en oración por peticiones de cosas que no tienen mucho valor permanente. ¿Me explico? Oramos por la tía y el tío que están enfermos. Oramos por la hermana, el hermano que le duele la rodilla. Oramos por la persona que va a tener cirugía. Oramos por todo mundo. Queremos que todo mundo esté sano. Pero ¿sabe qué? Esa persona se va a volver a enfermar o va a morir al final de cuentas. Y pasamos muy poco tiempo orando por el familiar que no conoce de Cristo. Muy poco tiempo por el vecino que vive al cruzar la calle o que vive en un lado de usted. Y quizás ni su nombre conoce. He estado escuchando que aquí hay apartamentos todo alrededor de aquí. La gente necesita conocer que aquí se predica a Cristo. Que aquí en Cristo hay esperanza. Que sin Cristo no hay esperanza. Ellos necesitan saber que Cristo les ama. ¿Y cómo van a oír si no hay nadie quien les predique? Amén, hermanos. Hermanos de Calvary en español, nosotros venimos aquí, vamos a estar una semana, pero nosotros nos vamos. Regresamos al calor de allá de Texas, pero ustedes se quedan. Y ustedes, el Señor los ha plantado aquí para que ustedes sean de luz a esta comunidad. Que ustedes pronuncien y proclamen el nombre de Cristo sin ninguna timidez y sin ningún temor. Si usted sigue leyendo los versículos 13 en adelante, vienen los fariseos e interrogan a este hombre, porque a todo eso fue y se lavó, ¿sí? Y regresó viendo. Y comenzaron a cuestionar a la gente, a decir, no es este el que se sentaba a mendigar, no es este el que estaba ciego. Y unos decían, sí, él es, y otros decían, a él se parece. Él decía, yo soy. Y comenzaron a preguntar, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Gente quería saber. Bueno, también los religiosos comenzaron a preguntar. Los fariseos, la gente sumamente religiosa de su tiempo, ¿verdad? ¿Y quién te abrió los ojos? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo en el día de reposo? ¿Por qué quebró las reglas? No, esta persona no ha de ser de Dios. Él no es nada y no tiene nada que ver con Dios. Y aquel hombre ciego que ahora podía ver, les dice, ¿saben qué? Una cosa sé, no sé quién es él. No sé de dónde vino, pero una cosa sé, antes yo estaba ciego y ahora veo. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Ese es el poder de un testimonio personal. Cada hijo de Dios que ha rendido su corazón a Cristo tiene un testimonio personal, una historia que contar. La pregunta es, ¿a cuántas personas se los has contado? ¿Cuántas personas saben? Y a veces nadie sabe. Se dice que había un joven que jugaba fútbol
fútbol americano. No era muy bueno, era así medio de eso, o sea, un promedio, ¿verdad? A veces jugaba bien, a veces no. Y estaba él en el equipo y su coach, su entrenador, rara vez lo ponía en el juego. Pero este jugador llegaba al estadio, cada vez que había juego, llegaba con su papá. Llegaba de brazo en brazo. Y dejaba a su papá y luego iba y se sentaba en la banca. Y cuando jugaba no daba buenos resultados. Un día sonó el teléfono en la oficina del entrenador, del coach. Y es la mamá del muchacho. Y le dice, coach, hoy en ese día acaba de fallecer el papá de nuestro hijo. Y su hijo está ahí con usted. Me hace un gran favor. Por favor, usted sea el que le diga a mi hijo que su papá ha muerto. El coach le dice, el muchacho se entristeció bastante y se fue a su casa. A los 3 días regresó y era uno de los partidos más importantes que iban a tener. El muchacho venía, esta vez venía solo, y vino con el coach y le dice, coach, quiero pedirte un favor. Quiero que en este juego usted me ponga en primera lista, en primera fila, que desde el principio del juego usted me meta a jugar y yo quiero jugar. Eso sería el deseo de mi padre, ¿verdad? Que pues ya falleció. El coach le dice, sabiendo que no era muy buen jugador, le dice, bueno, te voy a meter al juego al principio, pero solamente 1 o 2 jugadas y nada más. Dice, no, está bien, está bien. El muchacho entró a jugar y nunca salió del partido. Jugó por 60 minutos. Estuvo jugando todo el tiempo que era el partido y jugó de una manera excelente. El coach se quedó pero perplejo y maravillado y cuando terminó el juego se acerca con el jugador y le dice, muchacho, hoy jugaste de una manera excelente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se te metió? Y dice, coach, quiero decirle una cosa. No mucha gente sabe. Mi papá era un hombre ciego. Él nunca me vio jugar. Pero ahora que murió, estoy seguro que yo jugué para que él me pudiera ver. Hay gente que está ciega, que necesita ver la intensidad y la pasión del Hijo de Dios, que reclama tener una relación con Dios. Hermano, a que tú vivas una vida en la cual representa a Cristo como debe de ser. Sin temor y sin vergüenza, sin timidez, poder proclamar como este hombre ciego, decir, yo no sé quién es, yo no sé de dónde viene, pero una cosa sí sé, es de que antes yo era ciego, pero ahora puedo ver. Oh, cuántas personas pudieran decir en una reunión, en un parque, vamos a estar en un parque, en la calle, en el supermercado, en cualquier lugar. ¿Sabes qué? Yo tengo algo que decirte. Antes yo era ciego, pero ahora yo puedo ver. Déjame compartir contigo lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida. La evidencia del poder de Dios en la vida del ser humano no puede ser negado. Nadie te puede decir no es cierto. Si tú lo declaras, si tú lo proclamas, nadie lo puede negar. Es tu historia, es tu testimonio. Compártelo sin valor. Ahora, le preguntaron a los padres, usted puede seguir leyendo por ahí, vinieron y le preguntaron a los papás del ciego. Versículo 20 dice, sus padres respondieron, le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién haya abierto los ojos, le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntele a él. Él hablará por sí mismo.
Versículo 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sabe que en el tiempo del Señor Jesús también había peer pressure? ¿Sí? Había la presión de la sociedad, había la presión de la familia, había presión de todas partes a que unas personas no se acercaran a Jesús. Hemos conocido a personas, especialmente jovencitos, trajimos a una en nuestro medio, de que han entregado sus vidas a Cristo y luego de sus propias familias comienzan a recibir rechazo, comienzan a recibir oposición. Gente que se oponen a ellos seguir a Cristo. Pero ellos han dicho así: Cristo ha salvado mi vida. Él es el Señor de mi vida. Desde el día que yo rendí mi corazón a Él hasta el día que el Señor me llame, yo voy a seguirle a Él. Él es mi Señor y mi Salvador. Y quien digan lo que digan o se oponga quien se oponga, yo voy a serle fiel a mi Dios. Personas en otros lugares, hermanos, alrededor del mundo, que por ser cristianos están experimentando persecución, están experimentando tortura y ellos no niegan a Cristo. Estamos viviendo en este país, aunque más y más hay mucha más oposición al cristianismo y al mensaje de Cristo Jesús, pero estamos viviendo en un país donde relativamente, hermanos, somos libres de proclamar a Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento, sin que nadie nos lo impida. Es tiempo de nosotros despertar, Oak Meadow, despertar y decir, ¿sabe qué? Tengo que compartir a Cristo con alguien. Calvary en español, es tiempo de compartir lo que Cristo ha hecho en mi vida con alguna otra persona, para que ellos también sepan lo que Cristo ha hecho en mí. Llegamos a esta conclusión. Confiesa a Cristo con valor y sin timidez. No dejes que la presión de afuera te intimide. La ceguera física, quizás Dios la puede sanar en ese momento y esa sanidad quizás pueda conducir a una sanidad espiritual, pero no necesariamente. Gente viene buscando a Dios por diferentes razones. Como mencionaba mi esposa, algunos porque querían ser alimentados, otros tenían curiosidad, querían ver un milagro, querían ver algo nuevo. Gente viene a las iglesias por diferentes razones. Porque ya hay un programa, porque ya tiene algo para los niños, porque tienen buena música, buena alabanza, buen ministerio funcionando aquí. Otros no se quedan porque quizás andan buscando alguna otra cosa. Pero ¿sabe qué, hermano? No es esa la razón por la cual venir a Cristo. Cuando Él viene a satisfacer tu vida, puede ser desde un principio, desde abajo. El Señor nos ha dado el privilegio de nosotros plantar una iglesia y comenzar desde cero, hermano Fabián. Comenzar desde cero. Y al principio no hay ministerio, no hay ni música, no hay nada. Y la misma persona tiene que usar 2, 3, 4 diferentes sombreros y hacer todo lo que se hace ahí. Pero poco a poco Dios es fiel a su palabra. Y la gente, cuando se proclama a Cristo, la gente responde. Porque Dios es el que da el crecimiento. No nosotros. No es por nuestro carisma, por nuestras habilidades que la gente son salvos. La gente viene a Cristo porque se proclama el evangelio, las buenas nuevas. Y ellos reconocen su condición espiritual y dicen: Cristo, sálvame, te necesito, perdona mis pecados. Si hay alguna persona aquí en esta mañana que nunca ha rendido su corazón a Cristo Jesús, tienes tú esa oportunidad el día de hoy. Y más que cualquier enfermedad física, es peor la ceguera espiritual.
Y si tú sales de este lugar sin Cristo y sin esperanza, quizás no tengas otra oportunidad. Porque no tenemos nuestra vida garantizada. Tenemos planes de regresar a Austin, pero hay mucha carretera de aquí a Austin. Y cualquier cosa puede suceder. Todo lo que tenemos es hoy. Ayer ya pasó. Mañana no estás seguro. Todo lo que tienes es ahorita. Tú tienes certidumbre de estar con Cristo y tener esa relación personal con Cristo Jesús. Si no la tienes, tienes esa oportunidad en esta mañana. Déjame decirte otra cosa. No importa el saber mucho o conocer más. Es bien sencillo. Muchas veces nosotros lo hacemos muy complicado. Pero el evangelio y la sencillez de las buenas nuevas es sencillo, pero es poderoso. Y puedes ver a Dios obrar de una manera transformadora. El apóstol Pablo lo declara de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo.